Bueno, mi nombre es Felipe Serrano, soy biólogo de profesión. Trabajé un par de años también en el laboratorio y yo trabajaba principalmente en enfermedad de Alzheimer. Trabajaba buscando fármacos o drogas que tuvieran algún potencial terapéutico y por mucho tiempo estuve trabajando ahí, parte del magíster, inclusive estaba haciendo el doctorado en esa época. Ujú. Pero llegó el momento en que tuve que decidir, porque aparte de hacer todo el mundo de lo que es investigación y full laboratorio y full biología, también hacía ilustración científica dentro del laboratorio. Y claro, en ese tiempo, hablando de hace 6 años atrás, probablemente la ilustración que hacía no era como la de ahora, inclusive era una ilustración bastante como emergente, era bastante como de principiante. Y así empezó todo. Y de hecho fue tanta lo que aprendí con esto que me llevó también a dedicarme 100% a la ilustración científica. Entonces decidí renunciar al doctorado, quedarme con el magíster, y decidí también renunciar a la vida de laboratorio, siendo que algo que me gustaba mucho también. Entonces a veces cuando uno toma decisiones, no las toma solamente porque rechaza una por sobre la otra, sino que también sacrifica probablemente todo lo que le gustaba o la pasión por hacer experimentos y la ciencia, pero tomé toda esa pasión que me quedaba por la ciencia y la mezclé, por así decirlo, con la ilustración científica. ¿Y qué es la ilustración científica en sí? Es una herramienta que se ocupa hoy en día, el cual sí, estas son publicaciones que están en inglés, pero la idea es que hay como un renacimiento, por así decirlo, nuevo de la ilustración científica en la investigación. Y es porque la ilustración tiene una ventaja, que es también explicar en tiempo real distintos procesos. No solamente no es igual que una foto que muestra un evento estático, sino que la ilustración puede darle dinámica, puede darle movimiento y puede enseñar mucha información con solamente distintos tipos de trazos. Y la ilustración viene desde hace mucho tiempo. O sea, estaba hablando de 1900 que se hacían ilustraciones científicas, o inclusive mucho tiempo atrás. Pero en mi campo, que es la neurobiología o la neurociencia, hay ilustraciones de neuronas del 1900, de 1800 incluso, donde se describían a través del microscopio distintas cosas. Lo que sí también, aparte de la ilustración, no es solamente el dibujo en sí, sino que también era lo que se aprendía en base a poder transmitir otro tipo de información. Y por ejemplo, en esta figura que está acá, que es la figura de Cajal, que es uno de los padres de la neurociencia moderna, él aparte de hacer un dibujo, por así decirlo, del hipocampo, que es una zona del cerebro que procesa la memoria y el aprendizaje, si se dan cuenta, él también le pone flechas a esta figura. Y no son flechas para indicar cosas, sino que él intenta indicar movimiento o transmisión. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Es que él decía probablemente él asumía, que la información de la neurona de acá debería viajar en esta dirección. Es decir, desde un punto al otro, desde una zona de la neurona hasta otra zona de la neurona, que es lo que hoy en día se conoce como la transmisión del impulso nervioso. O sea, estaba hablando del 1900, una persona que con un microscopio y un lápiz se ponía a describir y dibujar lo que él pensaba que podría funcionar. Él fue el premio Nobel en esa época, pero lo que nosotros estamos, o los científicos que están ahora demostrando todos esos procesos de las neuronas, él lo dijo en 1900. O sea, es tanto el salto cuántico que hizo, por así decirlo, es tan potente el cambio, porque una sola figura pudo transmitirse a muchas generaciones. Y ahora lo que hacen los científicos es demostrar lo que él decía en esa época. Entonces es potente, por así decirlo, una imagen tan simple que puede tener un par de flechas y un par de dibujos detrás. Pero la ilustración científica no es solamente algo que sea como algo que tenga que caracterizar o indicar que sea algo real a la vista, o sea, es decir, dibujar un animal o dibujar una célula o lo que sea, sino que la ilustración científica también puede transformarse en una especie de arte. Y es lo que hacía este científico, que era médico, en Haeckel, un científico alemán también del 1900, que a través del microscopio estudiaba un tipo de animal, o un tipo, mejor dicho, de microorganismos, que son los protozoos también, o eh, estos bichitos que están acá, que tienen como figuras geométricas, los radiolarios que se llaman. Y él, aparte de dibujarlo y tener muy buena mano para el dibujo, él también los clasificaba así. En vez de clasificar, es decir, por una tabla o por línea y flecha, él los clasificaba mediante un aspecto visual. Y ese tipo de arte fue tan potente que no solamente clasificaba radiolarios, sino que también distintos tipos de animales o también distintos tipos de medusas. Y fue tan potente este tipo de cambio o paradigma, por así decirlo, de la vista o de la cosmovisión de la ilustración, que en el 1900 también estas figuras fueron tan potentes que estimularon o también llevaron o llamaron la atención de muchos artistas de la época, que llevó también a que una de sus obras o sus ilustraciones fuera transformada en una puerta de entrada para la exposición de París, que era una de las exposiciones más importantes de la época. O sea, desde dibujar un animal que se encuentra en un microscopio a llevarlo a una especie de monumento es súper grande el cambio.
y fue tan grande también que este tipo de arte también estimuló lo que se llama el Art Nouveau, que es un tipo de arte del 1900, que trata de ante la arquitectura y el arte transformar la naturaleza o la arquitectura en parte de la naturaleza. Y, por ejemplo, fue muy potente en Francia, de hecho, la estación metropolitana de París, y se dan cuenta que los faroles o las estaciones tienen como si fueran ramas o fueran proyecciones de árboles. Y esto es lo que también potenció en la ilustración científica. Entonces, si se dan cuenta, le estoy hablando como de la ilustración, no solamente del dibujo y de la célula o de algo que se encuentra en un laboratorio, sino que también es capaz de estimular a la sociedad y a nuestra comunidad en cosas completamente que no tengan sentido con la ciencia, sino que ya es más bien algo decorativo o también algo que inspire. O también, hoy en día, tenemos, por ejemplo, a David Gutzel, que es un biólogo molecular de Estados Unidos, que él, mediante la acuarela, dibuja distintas proteínas, que son estructuras que se encuentran dentro de la célula o en la membrana. Y, por ejemplo, él, mediante la acuarela, por ejemplo, acá, que pareciera que fuera un dibujo digital, pero es solamente acuarela, con distintos colores y distintos degradés de colores, es capaz de hacer una reconstrucción aquí del virus del ébola. De hecho, esta figura, bueno, no sé cuántos premios en su momento, y es una figura bastante grande, en realidad son como de 50 o casi un metro de tamaño, un metro cuadrado. Por lo tanto, la ilustración no solamente es en pos de ayudar al científico, sino que también es capaz de crear distintas formas de arte o también de estimular a distintas áreas. Y es, también es capaz de crear libros y cosas por el estilo también, que también potencia la creatividad y la búsqueda de información. Entonces, la ilustración y la ciencia siempre han ido de la mano. Quizá antes no tanto, pero hoy en día se ha potenciado más. Por ejemplo, que los trabajos míos, lo mío es más bien ilustración digital. Yo trabajo principalmente con Illustrator o también con Photoshop de vez en cuando. Da lo mismo en sí la aplicación, mientras uno se vaya familiarizando y vaya creando sus propias propuestas de arte, eso va a ir madurando y va a ir creciendo. Pero si les mostrara mis primeros dibujos, probablemente van a decir que son demasiado feos, pero esto ya es como lo más elaborado que uno va aprendiendo en el camino. Entonces, esto es un entrenamiento a fin de cuentas. O lo que yo siempre digo es como un trabajo en el laboratorio, voy a hacer experimento tras experimento y ahí uno va logrando mejores productos. Pero lo mismo, estos son, por ejemplo, este es un modelo de un roedor que se encuentra en Chile, que también su cerebro, esto es como un dibujo de su cerebro, va generando distintas modificaciones en el tiempo. O esto sería la conexión entre dos neuronas, que es una sinapsis. También, cuáles son las proteínas, las moléculas que están metidas entre medio. O bien, esta es una zona del cerebelo que se encuentra bajo el cerebro, que está encargado de la coordinación del movimiento, pero también donde se generan nuevas neuronas. Todo esto es como ilustración científica dura, por así decirlo, que es el trabajo que me toca la mayoría de las veces. Es decir, hablar con un investigador, el investigador necesita una figura, sabe la figura y así trabaja. Cuando me preguntan si cuál es más difícil, una figura de ilustración científica para niños o una ilustración científica para el laboratorio, definitivamente la más difícil es la figura científica para niños. ¿Por qué? Porque tengo que tratar de explicar en un lenguaje cómodo y agradable esa información. Por lo tanto, es el trabajo como más difícil, por así decirlo, del ilustrador. Esta ilustración, si bien es más técnica, es a fin de cuentas hablar con el mismo lenguaje que yo fui formado como biólogo en el investigador. Entonces no tengo que cambiar niveles ni nada. Es como en la misma sintonía, entonces es fácil, por así decirlo, en el mismo lenguaje. Es lo mismo que, por ejemplo, no sé, un ingeniero electrónico me hablara de su trabajo, probablemente no entendería nada, pero si hablara con un dibujante que trabaje en eso, se van a llevar de lo mejor. Por lo tanto, también está esta parte extra de la ilustración. Y la misma figura anterior también. Esta es la descripción de distintas células que se encuentran en esta región del cerebelo que sería un nicho neurogénico, que es una zona donde también se producen nuevas neuronas. Y esta es la primera documentación que se hizo de esta zona. Por lo tanto, fue una publicación científica muy potente en su momento. También hay distintos tipos de ilustración científica. Si bien están las ilustraciones científicas que les mostré, que son más detalladas, hay unas que son mucho más resumidas, que son los graphical abstracts, o los resúmenes gráficos. Y en las publicaciones científicas, antes de comenzar a leer la publicación en sí, lo que uno hace a veces es ver el resumen. Y para tener una idea de si sirve o no sirve lo que uno está investigando. Pero aparte de ese resumen, va acompañado también con una ilustración. Entonces es como una ilustración hipercondensada de lo que uno quiera explicar. Pero lo mismo, es también para público asociado al tema. Por antes es más fácil, por así decirlo, de trabajar. Sin embargo, en ciencia también se encuentra lo que es ya la ilustración científica de la portada, que es como el que a todo el mundo le gusta la portada porque no solamente es una ilustración científica, sino que también puede ser más bien conceptual, una transmisión de algún mensaje que esté asociado con el investigador. Así que, por lo tanto, puede ser inspirativa no solamente para el investigador o para el tema que se trabaja, sino para una persona que no esté asociada con el tema. Y es lo que le mostré anteriormente como lo que hacía Haeckel, que hacía clasificaciones de animales mediante dibujo, pero también puede hacer una portada científica de lo más bien. ¿Por qué? Porque es atractiva de por medio.
Y eso es lo que pasa con este tipo de ilustración. Por ejemplo, acá hay una ilustración que habla del núcleo de la célula. Este sería el retículo endoplasmático, donde se sintetizan proteínas o se producen proteínas. Y esto que está muy destacado sería la mitocondria. Por lo tanto, la figura es como si estuviera metida en el espacio, navegando dentro de la célula, que era como dar esta idea de interacción entre organelos o cosas dentro de la célula. Esta sería la figura como de, ya puede ser una figura científica, para un científico porque es bastante asociado al tema. Sin embargo, esta figura no es tan científica en sí, sino que es más bien conceptual. O sea, están estas esferas que parecieran planetas, pero en realidad son células, porque si se ven aquí está el núcleo, hay distintos componentes membranosos, o tiene esa característica. Pero hay una persona acá que está como meditando en equilibrio, y acá está como alcanzando, por así decirlo, el nirvana, y sería en realidad una proteína que está encargada de regular el balance. ¿Y qué balance? El balance de las proteínas. Entonces sería como un equilibrio, en vez de espiritual, un equilibrio celular. Y la idea de la portada era transmitir eso. Pero si uno ve esto, por ejemplo, en la carátula de un disco o de, no sé, de gente que hace yoga, probablemente va a calzar de lo más bien, porque en realidad es conceptual. Entonces, se presta para ese tipo de trabajo también. Y si se dan cuenta, para los que tengan quizás un ojo más detallado, la sombra en realidad no refleja la sombra de la persona, sino que en realidad es un nombre. Y esa sería la proteína que se estudia, que es UFM1, que son códigos de proteína y cosas más celulares y moleculares. Por lo tanto, las portadas tienen esa característica que es mucho más entretenida, que no es solamente algo científico, sino que está como enmascarado a los científicos escondidos, pero el contenido está. ¿Y cómo se traduce? Se traduce con un diseño o con una ilustración que refleje simbólicamente lo que queremos ver. Bueno, le hablé de estas dos, que son Nature Cell Biology, es un Trends in Cell Biology, pero esta es completamente diferente, por así decirlo. Esta en realidad es como si fuera la carátula inclusive hasta de un libro infantil, o sea, no tiene asociación científica o biológica, pero en realidad está escondido, está camuflado. En realidad, estas cosas que flotan en realidad se parecen a estas cosas de acá, y en realidad es lo mismo, el retículo. Esto de acá sería el núcleo, en realidad estas dos figuras son muy parecidas y de por sí los temas que se trabajan son relativamente parecidos. Sin embargo, esto es lo diferente, y los colores también. En realidad, este lavamados sería como en realidad un grupo de proteínas que está como trabajando en un proceso clásico en la célula, pero esta está desplazando a la otra. Por lo tanto, hay una interacción entre proteínas que se producen estos osos polares, estos osos. Y en realidad están flotando, en realidad, en este retículo, en esta zona. Y sería como ese nivel de interacción. Por lo tanto, la información está como oculta, pero se transmite. Probablemente los científicos alucinen con esta figura no por el dibujo, sino que van a alucinar probablemente por el contexto o el concepto científico. Pero por otro lado, la gente, quizá un niño que le interese los osos polares, le gustan los osos polares, le va a gustar la portada, sin siquiera tener conocimiento de lo que significa el contexto biológico o científico. Por lo tanto, siempre hay información de más. O lo mismo pueden ser este tipo de propuestas, en realidad, que también son propuestas de portada. Por ejemplo, acá, en realidad, si viene una mamá con su hijo, estos en realidad son gráficos que representan modificaciones en una proteína. Y celeste significaría la leche materna, lo amarillo sería el suero y lo rojo sería la sangre. Y cómo hay modificaciones en una proteína. ¿Cuál proteína? Esta proteína. ¿Y en qué proceso? Durante la lactancia. Por lo tanto, están todos los temas entremezclados, por así decirlo. Las portadas son más difíciles de sacar porque hay que tener como una mezcla o un equilibrio entre lo que es como conocimiento científico versus dominio o manejo de ilustración, o qué es lo que quiere uno transmitir. Pero a fin de cuentas es entrenamiento nomás, y aprendizaje, no tiene otra lógica extra. Y acá también esto podría ser una caja de dulces, pero en realidad si ven, empiezan a meterse en el detalle del cuento, pues se van a dar cuenta que estos son células, y esto en realidad sería un ratón. Y probablemente estas células, cuando salen, se empiezan a cambiar o empiezan a modificarse o a transformarse en neuronas. Por lo tanto, hay una modificación que ocurre durante un proceso en el cerebro. Y esto sería como la proteína o la molécula que genera el cambio, que sería PDRD. Y lo mismo. Por lo tanto, ahora, como más tips, por ejemplo, para el trabajo de la ilustración en sí, no es solamente el dibujo en sí. La ilustración, si bien tiene la parte preponderante, esta puede potenciarse mucho mejor. Pero en ciencia siempre está el problema de que más es más en ciencia, porque entre más experimentos tenga, entre más resultados tenga, el resultado va a ser mucho más potente. Sin embargo, esto choca potentemente con el tema del diseño de la ilustración, porque yo no puedo llenar de información algo que a una persona no le va a generar interés. Me explico. Si yo quiero hablar de un proceso científico entre científicos, no tengo ningún problema, porque en realidad le va a interesar el tema porque probablemente trabaja con este tema. Pero si yo quiero explicarle este proceso, por ejemplo, a un niño, a un adulto mayor, a una persona que no trabaje en este tema, probablemente si lo bombardeo con información no le va a interesar, se va a aburrir, se va a cansar o se va a agotar. Por lo tanto, tengo que tratar de sintetizar, comprimir toda la información en algo mucho más simple, en algo mucho más diluido para que pueda entrar mejor esa información. Por lo tanto, menos es más.
Y esa regla es tanta para todas las reglas de diseño y la ilustración. Entonces, cuando tengan trabajo, traten de pensar siempre que menos es más. Si algo está de más, sáquenlo. Si algo está de extra, sáquenlo, bórrenlo. Traten de jugar con lo simple o traten de pulir la idea y para generar un mejor producto o una mejor ilustración, que esté mucho más acabada. Pero no solamente está la ilustración, o sea, ustedes pueden potenciar su ilustración no solamente con eso, sino que también con el uso de la tipografía. Cuando uno habla de la tipografía siempre piensa que en ese tipo de letra que se imprime o que está en la imprenta o el tipo de letra que está en el computador. Pero no solamente eso, la tipografía también es una forma de arte. Les sirve para potenciar también sus ilustraciones a sus trabajos, por ejemplo. No solamente es agregar texto porque sí, depende de la cantidad de texto que quieren agregar, pero también qué tipo de texto o qué tipo de letras van acorde a ese texto. Por lo tanto, no solamente son los caracteres que componen un texto, sino que también es la parte visual, la parte estética. Y eso potencia del aspecto visual y de diseño. De hecho, si se dan cuenta, esta tipografía es diferente, llama el tiro de la atención y dan ganas de leerla. No es como la tipografía clásica que se ocupa en un documento en Word, por ejemplo, que uno dice como que ya no es entretenida ni nada. Pero esta ya llama la atención el uso del color. Si se dan cuenta, aquí el aspecto visual es tanto de un cuadradito, simple, sencillo, pero llama la atención y llama la lectura. Y también permite entregar un mensaje eficaz al público. Por lo tanto, pueden tener un dibujo, pero si agregan un poco de letra, un poco de texto para entender un poco de qué consiste, o algo simple, también les sirve para potenciar la imagen. Y bueno, sobre por un par de tips también. Dentro de las tipografías hay varias fórmulas, pero las clásicas son las serif y las sans serif. Las serif son estas que tienen estas patitas acá abajo, que siempre se ven. ¿Dónde lo van a encontrar? Típico, cualquier texto que sea formal, por ejemplo, algún informe, la tipografía, la clásica de la Times New Roman, si están leyendo alguna novela, la mayoría de las veces la novela va a tener este tipo de tipografía. Pero si ven títulos grandes, que son muy cortos, o texto que es muy breve, probablemente sea sans serif, es decir, sin estas patitas. Y también, de potencia, pueden jugar. O sea, si van a escribir un texto muy extenso, probablemente les conviene trabajar con ese tipo de tipografía. Pero si van a escribir algo corto, breve, probablemente les puede servir este otro. Eso potencia también la visualización de lo que están haciendo. Y eso no agota al lector, o no agota a la persona que está visualizando eso. Y por lo tanto, tienen ventaja. Tengan en cuenta que la ilustración puede ser atractiva porque sí, pero a veces si no tiene estos tips extras, probablemente puedan perder personas que estén interesadas en sus trabajos, en sus propuestas de información. O sea, si van a hacer divulgación científica, por ejemplo, van a tener que hablar de texto, van a tener que colocar texto. ¿Cómo lo van a colocar? ¿Van a colocar un texto en blanco y negro, que va a ser el clásico? ¿O le van a poner que sea un poco de color? O quizás poner, por ejemplo, un tipo de tipografía que sea de esta forma para darle más formalidad, o etcétera. Entonces pueden jugar con eso. Y también esa es la ventaja, es como un laboratorio a fin de cuentas. Y bueno, se ven acá los textos, ahí se ve la diferencia. Por ejemplo, este texto es como para leer un informe. Depende, si hay un público que es más serio, probablemente le guste esta tipografía. Pero si hay un público más juvenil o más infantil también, pueden tener este tipo de tipografía, que es más moderno también. Entonces, ahí van jugando. Es la ventaja, a fin de cuentas, de todo este tema del diseño y la ilustración. Entonces, eso mismo, también puede servir para definir títulos, para definir contenidos o distintas propuestas. Por ejemplo, el juego clásico de la tipografía, Voy camino a tu casa, que es como el típico juego este clásico que pueden encontrar inclusive como los memes de tipografía. Una tipografía que es súper agradable, que es cómoda a la lectura. En realidad esto podría ser inclusive una poesía, un poema, un cuento infantil, etc. Pero no es lo mismo que sea de ese tipo de tipografía. En realidad sería como una película de terror. ¿Se dan cuenta? Es el mismo texto. Lo único que estoy haciendo es cambiar la tipografía y el color. O sea, por ejemplo, si quisiera hablar del coronavirus, no sé si el coronavirus me va a servir este tipo de tipografía, en realidad, porque en realidad es algo malo, negativo. ¿Qué me sirve entonces? Una tipografía que sea violenta, por así decirlo, que golpee, con un color también que llame mucho la atención, por ejemplo el rojo. Entonces, cuando van a hacer sus ilustraciones, también les va a servir el tipo de color que van a ocupar. Colores más claros, o colores más oscuros, o colores cálidos, colores fríos. Ahora, antiguamente era difícil encontrar tipografías, porque no sabían dónde estaban, había que pagar por ellos, pero ahora está Google Fonts, entonces ahí pueden descargar las tipografías, pueden instalarlas, y hay un montón. O sea, aquí pueden jugar, pueden tener distintos tipos de estrategias gráficas, y lo pueden, inclusive no solamente en su ilustración, o sea, si tienen presentaciones, por ejemplo, que hacer presentaciones en el colegio, o allá si están en la universidad tienen que hacer trabajo, pueden aprovechar estas tipografías, textos no extensos, que tengan un grado de interés también, y que llamen la atención del lector. Porque a fin de cuentas lo que están haciendo es tratar de llamar la atención del lector, desde un punto de vista científico, si van a comunicar ciencia. Y como les mencioné anteriormente, el color entonces es súper importante.
Porque el color no solamente es la mezcla de los colores primarios, secundarios y terciarios, sino que los colores también transmiten emociones. Entonces, depende. Si van a utilizar el rojo para hablar de alerta, con el amarillo, probablemente ahí serviría el coronavirus. Pero, por ejemplo, si quieren hablar de las ballenas, el rojo no va a servir mucho. Probablemente va a servir el azul o colores marítimos, o colores más relacionados con la playa. Entonces, esa previa, por ejemplo, ya les va a armar el dibujo sin siquiera tener el dibujo listo. Es decir, ya saben qué tipo de tipografía pueden ocupar, ya saben qué tipo de color pueden ocupar. Entonces, con eso ya les va a servir probablemente cuál va a ser su famosa paleta de colores, que es la clásica que nunca dicen en ninguna parte, pero siempre es importante de saber. Y también cómo combino los colores. Están los colores que están en armonía o los que están en contraposición. Por ejemplo, esto. Si se dan cuenta, lo típico, Fanta tiene o Crush también tiene este tipo de colores. O también van a tener este tipo de color, parece que una menta que tiene este tipo de combinación. O también esa menta, es el de un tipo de menta. Entonces también está por contraposición, que no soy muy fanático de esta combinación, principalmente, no sé, es como muy exagerada, pero depende. Aquí está a gusto de cada uno. O sea, si a ustedes les encantan, pueden jugar con esta combinación. Y también está en la armonía de analogía, que es la degradación. Esta es la que me gusta a mí, pero es probablemente porque se ocupa más en ilustración científica, que es como los colores que están a los lados. Porque ese degradé permite generar, no sé, movimiento, o permite generar interacciones, o también permite generar emociones. Por ejemplo, este podría ser parte de la primavera, parte del verano o parte del invierno. Entonces, automáticamente tienen tres colores que ocupar. La pregunta a veces que hacen es cuántos colores puedo ocupar en una ilustración. Y todos dicen, no, todos los colores que sean posibles. Yo les recomiendo máximo 3 o 4 colores, porque de ahí pueden generar una combinatoria interesante de colores también. Y también les puede servir de cómo sacarle mejor provecho a un solo color. O también a la ausencia de color, también que a otro mundo y otro campo. Por ejemplo, aquí se dan cuenta, siempre dejo espacio en esta presentación, pero hay mucho espacio al blanco. Es porque también les da comodidad. Entonces, si tiene una ilustración que es muy saturada a la vista, probablemente también les puede generar conflicto al lector o a la persona que está visualizando eso. Entonces, también les sirve aprovechar el blanco, aprovechar los espacios, que sea cómodo, que sea realmente una invitación, que se vea que hay preocupación a veces cuando uno quiera comunicar un mensaje. Todos esos son tips que no solamente es para ilustración, o sea, para presentaciones, para diseño, para lo que sea. Y el color siempre se ha asumido como un aspecto más bien subjetivo. El color no es algo que demuestre la realidad, es más bien como algo más teórico filosófico, pero en realidad nuestros ojos, nuestra retina procesa una imagen, esa imagen lleva al cerebro y el cerebro procesa el color. Entonces es un procesamiento de la realidad, no es la realidad en sí. Por lo tanto, el color es subjetivo. Y al ser subjetivo podemos aprovecharnos de esa subjetividad, es decir, transmitir emociones, etc. Como por ejemplo que la famosa guía de colores y emociones. Para generar optimismo van a dar cuenta que, por ejemplo, McDonald's genera optimismo porque utiliza mucho este color anaranjado, claro, o amarillo. Subway también. Entonces, esa le da más preponderancia. Amistad, el naranjo, Nickelodeon, Fanta, Crash. Se dan cuenta al tiro que presenta esas tonalidades. O la felicidad, la alegría, Coca-Cola, clásico, Canon, no sé, Kentucky, etcétera. La creatividad, Barry, por ejemplo, la diversidad también, Taco Bell, etcétera. La verdad, la paz, o el crecimiento, salud, el verde y el blanco siempre van combinados de la mano. Y el balance, que es la neutralidad, por ejemplo, Cartoon Network, Max es súper formal, súper neutro también, o presenta calma. Y está los de la diversidad, que son las combinaciones también acá arriba de todos los colores. Por lo tanto, a veces cuando uno dice, bueno, ¿cómo puedo reflejar una emoción? Este es el ejercicio más básico del mundo. Google Imágenes colocan la palabra concepto que le interesa. Por ejemplo, felicidad, le va a chorrear un montón de caras felices y amarillas. Entonces, el amarillo sí o sí va a representar felicidad. Por lo tanto, su ilustración, si quieren que transmita un poco de felicidad o alegría, utilicen amarillo. Pero si quieren más calma o tristeza, probablemente el azul. Entonces, así van jugando con las combinaciones. Antes de inclusive hacer el dibujo en sí. O sea, es como tener como la idea mental de cómo podría funcionar este color. O viceversa, pueden tener lista la ilustración, tienen dudas al pintar para no estropear el dibujo, y bueno, jueguen con paletas de colores, preparen más o menos cómo sería la idea del color. No experimentar con el color ahí mismo, sino previamente tener una idea reservada o menos de lo que quieren trabajar. Y aquí está la paleta de colores también, o sea, ustedes pueden, Google Imágenes, Google hace todo en realidad. Google Imágenes, paleta de color para la playa. Paleta de color azul, por ejemplo, playa, ya tienen aquí 5 colores definidos automáticamente. Van a encontrar un montón de estos. Entonces, el que más les agrada o agrade va a ser de mejor forma. Por ejemplo, paletas de color también. Esas serían como analogías, son las típicas que se generan de los que expliqué en la paleta de colores clásicas, que son con los que están más cercanos. También el bosque, por ejemplo, acá. O paletas de colores que se generan en esta contraposición, que está bien, si bien acá están todas analogías, menos este. Por lo tanto, este se destaca mucho mejor. Por lo tanto, pueden explicar una ilustración que tenga un fondo completamente neutro en tonalidades, por ejemplo, azuladas,
pero pueden salir con una tonalidad rosa fuerte para destacar algo potente. Por ejemplo, traje una portada para una revista que se llama Cambalache, que es de la USACH, que salió hace un par de meses atrás. Y se dan cuenta, el fondo es completamente claro y azul, pero de repente salta el color como esta tonalidad, más o menos con colores rojizos, y descargan automáticamente el virus. Entonces llama automáticamente la atención. Y es lo mismo, es una estrategia a fin de cuentas. Tienen que, en este sentido, si les interesa la divulgación científica o divulgar conocimiento, tienen que pensar como científicos, tienen que tratar de encontrar la mejor estrategia de cómo conversar al público. Entonces, es una mezcla entre científico y diseñador, para llegar como al mejor público táctil o al mejor público blanco. Y finalmente está el mundo del libro, que es la parte que trabajo también. O sea, esto es un crecimiento a largo plazo, por así decirlo. No es solamente la ilustración lo que me mueve personalmente, sino que también es la tipografía, el diseño, y el diseño del libro, que es como una máquina del tiempo. Me acuerdo que en una clase me decían eso. No existe una máquina del tiempo todavía, la única máquina del tiempo que existe es el libro. Estamos leyendo libros de personas que vivieron hace miles de años atrás, que aún así no hablan de sus emociones, su percepción del mundo, sus pensamientos, todo, y aún están vigentes, por así decirlo. Entonces, el libro es una buena fórmula para transmitir información, pero el libro por mucho tiempo no solamente era algo que funcionaba como contenido de lectura, sino que el libro después pasó a una evolución, ya que como nació la era digital, muchos dijeron, bueno, el libro electrónico va a ganar automáticamente, el libro va a desaparecer y todo va a funcionar electrónicamente. Y por unos años se pensó eso, pero en realidad fue todo lo contrario, el libro repuntó. Y es porque el libro no solo pasa a transformarse en un container de contenido y texto, sino que también pasa a transformarse en un objeto de colección. Me gusta el libro no por el contenido solamente, sino que me gusta también porque tiene estos dibujos, tiene estos colores. No lo voy a dejar guardado en una librería, en una biblioteca, sino que lo voy a dejar en la mesa de centro porque ahí se ve mucho mejor, o lo voy a dejar en el velador porque se ve bonito, etc. Por esa razón el libro resurgió, por así decirlo, de Casi Gastenic. Y en estos libros también, si se dan cuenta, lo mismo que les expliqué, el uso de la tipografía, el uso del color, el uso de la contraposición de colores, en este caso las tipografías acá se encuentran mucho más desordenadas porque es un libro más bien para adolescentes o para niños también, las ilustraciones van acompañadas con este texto, no es mucho texto, se dan cuenta como no es mucho texto, la tipografía es sans serif, entonces también aplicando el mismo contenido, la misma ciencia en el diseño. O lo mismo en este otro libro también diseñado, que está bien, si bien es sobre los virus, todos los libros, todas las ilustraciones tienen la misma paleta de colores y también todas las tipografías tienen una paleta similar. Por lo tanto, el libro funciona en su conjunto, no solamente como un libro que participa por partes, sino que la ilustración es parte del libro y el libro es parte de la ilustración y este complemento es el que funciona mucho mejor. Por lo tanto, también es lo mismo, el mismo entrenamiento. Tener el contenido gráfico, mezclarlo con una tipografía adecuada, con una emoción o con algún sentido que le quieran transmitir, y eso también mezclado en su distribución en el libro. También eso ayuda. O este otro libro también que es de evolución. Si se dan cuenta, la típica arbolito con las ramas evolutivas y las distintas especies que se abran en el libro. Este libro aún no sale, pero este libro va a salir de la Universidad Austral. Espero que salga pronto, sí, pero con la pandemia quedó como un poco en pausa. Pero si se dan cuenta acá, el índice también tiene diseño. O sea, uno como científico se da cuenta de, pero estas son ramas evolutivas, esto no está hecho porque sea bonito solamente. Hay una intencionalidad. Y esa es la ventaja a veces que uno tiene como científico, que no solamente le saca el provecho a la ilustración que va a ir en el contenido del libro, sino que le saca a la diagramación, a la tipografía, al uso del color e inclusive hasta el índice. O sea, todo va entrelazado, no está porque sí. Todo tiene una intencionalidad y eso es lo importante en la ilustración científica. Si ustedes son capaces de transmitir esa intencionalidad, también va a potenciar su propuesta y eso va a ser también mucho más atractivo. Y finalmente el libro que es como, que les comenté desde un principio, que a quien es más difícil explicar la información, sea un científico o a un niño, es definitivamente el público más difícil, el público infantil. Y es porque si uno le quiere hablar de las neuronas a un niño, probablemente no va a estar ni ahí. Pero si uno le muestra una célula o un dibujo con un color o con personajes que participen dentro de ese proceso, probablemente eso le va a llamar la atención. Entonces, indirectamente está aprendiendo. Entonces, la divulgación científica no es solamente entregar la información, que es como lo clásico que se transmite, o sea, están los clásicos divulgadores científicos que van a empezar a decir, no, esta información es así, 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 sino que aparte de eso, hay otra estrategia que es la estrategia gráfica, que a fin de cuentas el niño probablemente se va a acordar de los dibujos, pero se va a acordar de la información porque va a ser memoria asociativa. Entonces están aprovechando de darle doble información. Por un lado, llamarle la atención, y al llamarle la atención va a estimular la curiosidad, y segundo y tercero, va a aprender el tema, aunque no lo quiera aprender, lo va a leer igual.
¿Por qué? Porque es parte de, o sea, a fin de cuentas aquí el contenido sería secundario a la ilustración, pero aún así están complementados. Y por ende aquí lo mismo, este libro que estoy trabajando, que es sobre neurobiología, es lo mismo, un mensaje concreto, corto y distintos personajes explicando distintas fases de la ilustración. Entonces, aquí hay distintos tipos de estrategias. No solamente poner el dibujo porque sí, sino que el dibujo puede ir asociado a un contenido, a una descripción, que la descripción sea breve, que la descripción también está asociada a un recurso bibliográfico, o sea, que no es porque se me ocurrió ni salió de la nada, sino quién lo dijo, cuándo lo dijo, por qué lo dijo, evidencia científica. Y ese es el tronco principal probablemente en que se sustenta la divulgación. Uno para hacer divulgación necesita tener información fehaciente de lo que está hablando. Y después está el tema de la divulgación en sí del modelo desde la infografía, que es como el que también es como más rápido de hacer, que es más libre, porque ya se puede jugar de distintas fórmulas. Pero si se dan cuenta, este tipo de formato es como un formato que va impreso o en un libro. No es un formato que funcione para redes sociales. Entonces, por ejemplo, aquí, cuando la hice por primera vez, mi primer error fue que en realidad no sirve para redes sociales, lo subí por redes sociales. Entonces fue como, primera embarrada. Segunda embarrada, es mucho contenido para una red social. Esto sirve como libro, sirve como afiche, sirve como postal para pegarla, no sé, en el colegio o en la universidad, donde sea, pero no sirve como red social. Por lo tanto, tienen que también definir ese parámetro. Y acá lo mismo, en este caso era de este formato porque era para un congreso, por lo tanto, cumplía la expectativa. Por lo tanto, siempre también es definir cuál va a ser la herramienta o el público al cual lo van a definir. Y por eso, esta cosa, lo que me comentaban, era de la parte del coronavirus, que el coronavirus en realidad, si bien son infografías, las infografías son cuadradas. Y si uno se mete, por ejemplo, a mi Instagram, el biólogo ilustrador, se dan cuenta que están separadas por partes. O sea, es decir, uno ve una parte, ve la segunda parte, ve la tercera parte y luego ve la figura final, que sería esta. Para la segunda parte lo mismo, parte por parte por parte. Y es porque también están adaptadas en este caso para público que consume redes sociales. Por lo tanto, no puede ser toda la información de uno porque va a aburrir. ¿Dónde empiezo a leer esto? ¿Cómo me organizo? ¿De dónde significa esto? Esto otro. Por lo tanto, también es importante cómo distribuir la información. Y lo mismo que le dije al principio, o sea, es tomar un título, una tipografía que se acomode, que mantenga una línea de estilo si son varias secciones que van a trabajar en ilustración. Y lo mismo, o sea, bueno, y también, pues estas ilustraciones son gratuitas, o sea, ustedes las pueden descargar en alta resolución, se pueden meter a esta página que es illustrativescience.com en la sección de divulgación, ahí pueden descargarlas y están libres, porque las diseñé para eso. Y ese es el otro punto. La ilustración, si bien yo trabajo haciendo ilustración científica, también la ciencia, por mucho tiempo, se piensa que está como encerrada en el laboratorio y la sociedad no tiene acceso a la ciencia. Y siempre ha sido por mucho tiempo así. Por lo tanto, es un paradigma que hay que quebrar. Y uno de los paradigmas es crear conocimiento libre. Por lo tanto, una de las formas en que yo quise participar era haciendo estas ilustraciones gratuitas y libres, sobre todo en época de pandemia, pensando que mucha gente quiere informarse no solamente de lo que hace el coronavirus, de cómo genera el COVID-19, que es la enfermedad del virus, sino cómo se llama el virus. El virus se llama SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19. Bueno, ¿cómo es el virus? ¿Cómo funciona el virus? ¿Qué es lo que hace el virus? Antes de recién comenzar a hablar de la enfermedad. Y por lo tanto, esta información por eso la generé de forma libre, porque la ciencia tiene que también funcionar a ese nivel. Y no solamente así, sino que también desde el punto de vista del estallido social. O sea, la ciencia no está lejana de eso. Cuando uno piensa que hubo estallido social y cosas por el estilo, y que la ciencia se quedó encerrada en los laboratorios, no fue así. Muchos científicos también se ven a protestar. Se hablaba mucho también de la deficiencia que hay en investigación en ciencia. Y por lo tanto, la ilustración también potencia eso. Entonces, se dan cuenta, estoy ocupando el mismo recurso de las células, desde mi estilo, que yo trabajo con células, lo trabajaba, yo ahora dibujo células, pero también acá son el ratón, que es un modelo de estudio animal, este tipo de gusano plano, que es un modelo de estudio, el calamar, la mosca, son modelos de trabajo en laboratorio. Y también lo mismo, es una forma también de llamar a manifestarse en el sentido de que la ciencia es partícipe también de esto y no está ajena a esto. La ciencia participa en generar los grandes cambios como, por ejemplo, la teoría de evolución, cambio completamente el paradigma, el proceso del calentamiento global, también, el descubrimiento también de la penicilina y los antibióticos cambió toda la esperanza de vida de las personas. Entonces, todos esos procesos científicos, cuando llegan a la sociedad, generan estas grandes revoluciones. Y por eso la ciencia también está asociada a esto, y no está lejana a esto, como por mucho tiempo se piensa que es así. Por eso el científico también está metido y trabajando en todo este proceso. Y les dejo estos tips finales para que tengan como datos extras que les va a servir para sus trabajos. Ya, tienen que tener un título que sea descriptivo. Eso siempre ayuda mucho. Título corto y breve.
que sea impactante, que llame la atención. Tiene que ser el texto también breve y conciso. Ojalá que la ilustración o sus trabajos potencien también el contenido y vayan de la mano y complementados. Esto requiere tiempo de entrenamiento, no hay una regla general, pero sí es entrenamiento, es experimento. Tienen que experimentar y jugar, que a fin de cuentas esto se disfruta. Esa es la gracia de la ilustración también, que tiene esa ventaja, que se pasa bien haciéndolo y aprendiendo. Bueno, lo gráficamente atractivo, el color, la tipografía, pero eso depende de ustedes. Ustedes probablemente al principio mucha gente no está conforme con el trabajo que hace al inicio, y siempre pasa, a todos nos pasa eso. Pero eso requiere entrenamiento y requiere disciplina. Tienen que dibujar, dibujar y practicar y practicar. Tienen que buscar distintas personas que sean inspiradores para ustedes. Me gusta este artista, no sé, porque hace un tipo de dibujo muy bacán y quiero imitarlo. Y no tiene de malo imitarlo, porque se dan cuenta que al imitarlo de repente van a empezar ustedes a experimentar en su propio camino y así van a llegar a su propio estilo. ¿Mm? No es algo que llegue de la nada y que automáticamente van a dibujar. Yo me gustaban mucho los dibujos, por ejemplo, de Hayao Miyazaki, que son las series de Estudio Ghibli, que son los famosos El Castillo Andante o La Princesa Mononoke, que tiene toda esa red de pintura y arte estilo como medio japonés. Y cuando ven mi ilustración, algunos me dicen, oye, pero se parece a Miyazaki. Y digo, sí, es que es una persona que me inspira en su estilo de dibujo. Y de ahí van haciendo y va creciendo, y después uno va creando su propio estilo. Pero funciona así. Y bueno, la organización de contenidos también tiene que ser fundamental. No tirar toda la carne a la parrilla. Pueden dividir por partes. Aprovechen las redes sociales. Es una cuestión muy genial que tenemos hoy en día para transmitir información. No solo basta con un post, sino que puede ser una serie de posts, 5 imágenes cómodas, que les sean agradables la lectura, que pueda ir y volver, que sea entretenido. Y bueno, los apartados, ordenar la idea. Ya, y esto del menos es más. O sea, entre más puedan sustituir información, mejor. Traten de darle ese espacio, que está el espacio a los blancos, etcétera. Bueno, este es el caso del póster también, pero debe ser relevante. Si van a hacer un póster o un post o lo que sea, de información que no es relevante se va. Bueno, la falta de ortografía es lo clásico. A veces eso quita credibilidad, entonces tienen que tener mucha certeza de lo que van a escribir. Y asegurarse que todos los datos que ofrece el póster o el post, lo que sea, sean consistentes. Y eso en base también a la bibliografía a la cual recurren. No es que se les haya ocurrido porque sí. Sobre todo en ciencia o en ilustración científica, cualquier detalle que vaya incorporado es porque tiene una intencionalidad y va porque tiene que ir ahí probablemente. O porque hay estudios que dicen que tiene que funcionar así. Y bueno, darle estudio propio, original y único. Eso también va a depender 100% de usted. Y esto va a ser full práctica nomás. No hay otra técnica, a fin de cuentas. Y creo que esa sería como la presentación en sí. No sé si tienen alguna duda o preguntas. Primero que todo, yo me imagino que los chiquillos están igual de sorprendidos. Estuvieron comentando algunas cosas en el chat y, Ah, no lo vi, perdón. o sea, no, en realidad así como, me imagino que es por el tipo de ilustración, porque dicen, no sé cuántas veces he escuchado lo mismo de esos monitos japoneses. Me imagino que por ahí iba el comentario que fue cuando estaba hablando de eso. Ah, Pero acá tenemos varios estudiantes, hay uno en particular que quiere hacer un cómic, pero en ya. base justamente a ciencias, o tomar como ciertas mutaciones y todo, entonces siempre habíamos estado comentando de esto, y yo me imagino que él tendrá alguna pregunta que hacer ahora, o a los chiquillos que son del cuarto B, que es como el cuarto no científico, quizás les llama la atención por el tema artístico, más allá de que sea biología en sí. Creo que esto como que amplía mucho más el espectro y la cercanía con la biología, porque es súper importante ver esas ilustraciones. Por ejemplo, la que tenía Osito, a mí me sorprende, y veía los retículos, oh, maravilloso. De verdad, te felicito. Y ahora, bueno, chiquillos, preguntas, comentarios, dudas, aprovechen, abran los micrófonos de a poco, por favor, y aprovechen porque esta instancia no se va a volver a dar pronto, ya que me imagino que Felipe tiene hartas actividades más, así que... O sea, de hecho, bueno, mañana voy a hacer un live en el Instagram, pero va a ser como de conceptos. O sea,
cómo transformar un proceso biológico en un concepto para, por ejemplo, para explicarse a los niños. Era lo que, por ejemplo, el de la portada del oso, algo parecido. Ajá. Cómo tratar de transformar esa información y modificarla. Entonces también están invitados si quieren Es que participar o preguntar cualquier duda. empiecen a seguir, por favor, el Instagram para que se vayan dando cuenta de... porque yo vi que tú haces talleres también y cosas... Sí, ¿Mm? de hecho, o sea, bueno, estábamos con la gente de la Asociación Chilena de Periodismo y Comunicación Científica, que es la gente de la CHIPEC, estábamos Ujú, haciendo talleres también de comunicación científica. Y claro, ahí lo que hacía era explicar más bien técnicas como de diseño, donde cómo pueden potenciar sus obras. ujú. Más adelante me gustaría hacer como live en, no sé, en YouTube o en Twitch, pero hay como ir hablando un poco de cómo el proceso creativo. Yo creo que más que la ilustración en sí, porque la ilustración, pienso yo, no sé, que es como más un camino personal. O sea, cada uno define su, qué es lo que le gusta dibujar, a fin de cuentas. Y, pero el proceso creativo, yo creo que ese puede ser como más bien entrenado o disciplinado. Entonces ahí, por ejemplo, explicar cómo es mi experiencia de cómo funciona, por ejemplo, mi estrategia para hacer estas propuestas gráficas. Porque a fin de cuentas uno piensa, bueno, la ilustración debe tomarle el 90% del tiempo, pero en realidad no, el 90% del tiempo es llegar a la idea y llegar a la propuesta creativa. Recién ahí el 10% es la ilustración y todo, pero lo previo es lo difícil en divulgación científica. Me imagino, es que es súper complejo mezclar ambas cosas. De verdad me sorprende el como hacer amigable la biología, porque siempre me ha costado tanto poder poner una imagen que para los chiquillos sea un poquito más representativa, más simpática, y cuesta. Uno encuentra neuronas y son todas fome y no. Entonces ahora, claro, verlos con personitas, ¿cómo no se me había ocurrido antes? Y cómo no lo vi antes tampoco para poder enseñarlo. Acá Sami, bueno, levantó la manito, abra su micrófono. ¿Cuál era el Instagram del señor científico? El Ah, señor. lo dejo acá. Es biólogo y en abajo ilustrador. Ahí van a poder ver estos trabajos. En el fondo, esa es la idea, pues al menos que se familiaricen con la biología, que de verdad, chiquillos, como que, claro, a los que nos gusta, vemos libro y todo, y es maravilloso, pero hay muchos que no se han interesado aún, y probablemente esta sea una puerta para empezar a estudiar ciertas cosas, lo mismo del COVID. Las ilustraciones que tienen son súper amigables, porque al ver en otros portales, por ejemplo, es una cuestión que te llena de información y de verdad cansa verlo y no dan ganas Claro. de aprenderlo tampoco. Entonces, como que, bueno, ahí los chiquillos yo me imagino que se van a meter y van a empezar a revisar tus trabajos y Claro, pueden ahí revisar todo. sí, Pero sí, o sea, lo que pasa es que el problema de la biología es difícil de, o sea, si fuera biología animal o botánica, esas cosas es fácil de explicar. Pero los procesos biológicos a veces son difíciles de transmitir porque es algo tan microscópico que no se le puede tomar como una película o una película de eso. Entonces, pero si se pudiera hacer entender o tratar de transmitir esa información de cómo lo ve un biólogo o una persona que trabaja en biología, se encuentra que es un mundo súper maravilloso. O sea, ninguna película de ciencia ficción, por así decirlo, es capaz de explicar todo eso. Es como demasiado sorprendente. Por ejemplo, pueden ver la serie Cosmos, que de repente ahí también hablan un poco de biología, más física, astronomía, pero también hablan de mucha biología. Y claro, en muchas cosas que, por ejemplo, la ciencia ficción se basa en la biología, y se basa en teorías biológicas o de animales que son capaces de hacer esas cosas. Entonces, no sé, un mundo completamente, pero gigante. Mi área, que es biología de las células, que está tirado principalmente como a neuronas y cosas por el estilo, es un mundo completamente gigante, pero aún así es tan vasto el campo de la biología que es para trabajarlo en tantas áreas a la vez que se hace insostenible para una persona. Por lo tanto, pueden meterse en cada área y luego van a meterse en otra, en otra, en otra, en otra, y van a terminar en cualquier parte. Porque en realidad es súper potente. De hecho, no solamente la biología en sí, sino la biología mezclada con la física, o la biología mezclada con la astronomía, que es la famosa astrobiología, que ahora tiene un auge nuevo, que es hablar de cómo, por ejemplo, se originó la vida en la Tierra, de por qué los asteroides tienen como aminoácidos también en su estructura. Entonces,
es completamente fascinante. O sea, van a encontrar un mundo completamente increíble en la biología. Sí. Natán, A lo que ahora estaba diciendo el profe, Ujú. entonces viene todo enlazado con la biología prácticamente. O sea, a lo que le entendí. O sea, no todo. Probablemente las propuestas físicas, la física no, y la química inorgánica van aparte. Pero la mayoría de las cosas sí está todo enlazado a la biología. O sea, por ejemplo, uno dice ya los virus, el coronavirus es malo. Sí, se sabe que es malo para nosotros, para el humano. Para otras especies no. Pero si uno eliminara todos los virus del planeta Tierra, probablemente duraríamos menos de un día de vida. O sea, no, la vida se acabaría en la Tierra. Y es porque los Ah, virus sí, también pues eso. tienen un rol Sí, dentro pues del obvio. proceso. Sin bacterias, el mundo obviamente Bueno, no sería siendo el mismo. Porque no es sería el obvio, mundo, de es hecho. cosa obvia. No, pero aparte de los virus, o sea, de hecho, por ejemplo, las bacterias, tenemos más bacterias que células del cuerpo. O sea, somos prácticamente transportadores de bacterias. De hecho, las bacterias, que es todo el mundo que se llama el microbioma ahora, que es como el nuevo auge de las bacterias, hay teorías también que súper locas que dicen que, por ejemplo, las bacterias son capaces también de modificar nuestras emociones, nuestro estado de ánimo. Se nota que hay bacterias que son capaces de liberar, por ejemplo, neurotransmisores que pueden estimular la felicidad, o también se ha visto que la microbiota, las bacterias de gente que tiene depresión también tiene ciertas características. O sea que había una teoría que decía que inclusive, son teorías, no es que sea real, todavía no está demostrado, pero son hipótesis nomás, que decían que, por ejemplo, dos personas que pueden estar juntas, una le puede transmitir su bacteria a la otra y probablemente también puede modificar, por así decirlo, su comportamiento, su estructura interna. Entonces, es todo un mundo así completamente de ciencia ficción. Hay de El todo. amor, el amor. No El sientan mi amor de bacterias. preferencia. Oh, chicos, Otra ¿alguien frase más? de Foucault también tiene razón. Mira. Gonzalo, ¿no quiere hacer algún comentario? Osvaldo. No se me ocurre nada en específico, la verdad. Ajá. Mira, y yo te tenía este invitado a ti justamente. Ah, era tu inspiración. Acá tenemos el que quiere crear El cómic, sí. Sí, es el que igual cómic. No, varias pero primeras el cómic, cosas. no sé ¿Ah? si te gustaría hablar de tu cómic o compartir un poco de eso. Bueno, es más que nada así como que tomo un aspecto científico y lo malinterpreto a la manera que yo quiero, como para hacerlo Ya. interesante. Así, por ejemplo, tengo planeado que un tipo que se hace un tratamiento a su cuerpo que convierte todas sus células normales en células madre. Y además él puede controlar que cada célula madre en qué célula de su cuerpo se transforma y la forma en cómo funciona. Así, por ejemplo, puede hacer que se separe su dedo para ponerlo, no sé, en su hombro, cuestiones así, o Ya. sencillamente atravesar Sería como la película Lucy, una cosa así que llega al 100% de la capacidad cerebral, algo así. O sea, lo que me da a entender, Gonzalo. no estamos No, hablando a nivel del celular. cerebro, sino que el cuerpo en sí mismo. De hecho, el cerebro no lo cambiaría porque las neuronas no se pueden reproducir, entonces es como lo único que no tendría de células madre en su cuerpo, todo lo demás lo podría controlar. Y de hecho, Entonces sería su cuerpo, no su cerebro. así es, y su cráneo lo reemplazaría en vez de tenerlo hecho de calcio y esas cuestiones, estaría hecho de titanio para evitar los daños que le puedan ocasionar. Porque es como Va a estar sería. interesante el cómics. Sí, tengo hasta Sí, otras ideas, por ejemplo, un tipo que controla todas las ondas de vibraciones que se te pueden ocurrir, así onda electromagnética, las vibraciones como el calor, el frío, las ondas mecánicas, así que incluyen el sonido, incluyen eh, un poco las ondas del agua. No sé bien si incluirle la electricidad porque no creo, no estoy muy seguro si es que la electricidad es realmente una onda. no, pero electricidad, o sea, no, porque es una transmisión de electrones en realidad. Sí, así Una es. corriente. Ujú. Pero, por ejemplo, lo que hablabas tú de las mutaciones o de modificación de células, en realidad eso se llama desdiferenciación celular. O sea, tú podés transformar una célula de la piel en una neurona o una célula de la piel en cualquier cosa. O sea, eso en el laboratorio está hecho. Los japoneses son expertos en eso.
Se han hecho como varios experimentos de modificar células o desdiferenciarlas, transformarlas en células madres para luego transformarlas, no sé, pues la han transformado en todo, en células de músculo, uñas, lo que sea. Pero sí, o sea, lo que decía anteriormente, o sea, la parte de la ciencia ficción que está súper entretenido, ¿cachai? Le podéis dar un sustento científico, ¿cachai? Porque podéis hablar, o podéis buscar desdiferenciación, y ahí te podría servir incluso para potenciar, por así decirlo, la base de tu cómic también, que está súper entretenido. Y claro, las neuronas no se dividen, pero hay zonas en el cerebro donde se generan nuevas neuronas, que son los nichos neurogénicos, que si bien no son neuronas que se dividen, son células que se transforman o pasan después a ser neuronas. Entonces también podéis tener ahí otra corriente media... otro hilo del cual tirar. Sí, pues está bueno, dentro de la idea. Sí, de hecho, como que últimamente cada trocito de información que recibo del mundo científico o en general lo intento incluir al cómic. Por ejemplo, estoy creando también una civilización extraterrestre, y que llega a la Tierra, pero no es como una cuestión de conquista o una guerra entre ambos o esclavización, ¿no? Es más como una sociedad utópica que se logra gracias a un gran conjunto de condiciones de su planeta, pero más que nada, el punto más crucial para su sociedad utópica es el que se pueden comunicar telepáticamente. Y no así como el tipo de que todo el mundo sabe lo que piensa el otro por encima de la voluntad de cualquiera, sino es que uno tiene la intención de comunicar algo, de enviar un mensaje a otra persona y se lo envía. Y por lo tanto no están sujetos a las palabras, no tienen que simplificar sus ideas y comunican sus ideas puras, y no solamente las ideas, comunican lo que sienten, comunican información, así, inclusive las escuelas como las conocemos no existirían para ellos, sería así como que a los 12 años tienen toda la formación que, por ejemplo, un doctor podría tener. Así tan eficiente sería su traspaso de información y comunicación. Y además que como pueden comunicar lo que sienten, así puramente, si uno siente un dolor físico, otra persona también lo puede sentir, entonces su sentido de empatía estaría muy ligado entre ellos y por lo tanto las guerras o la criminalidad estaría un poquito eliminado. Seguirían habiendo problemas, como por ejemplo enfermedades o por ejemplo accidentes, pero las lacras que nos sujetan a nosotros como humanos, ellos no las tendrían por sencillamente tener este tipo de comunicación súper avanzada. De hecho, me acordaste de un físico que se llama Michio Kaku, a ver si me acuerdo el nombre. Que él habla, por ejemplo, tiene un libro habla de futurismo, habla como de ciencia ficción un poco que va a ocurrir en el futuro, pues ya habla de las civilizaciones, y habla de cómo, es como un chino canoso que siempre sale en el Discovery Channel, pero habla, por ejemplo, de esa parte de las civilizaciones, pues, de cómo podríamos tener contacto o qué tipo de tecnología podrían tener, o cómo debería funcionar su civilización. Muy claro, me acordaste mucho de esa onda. Está súper entero también, pues, está bacán. Gracias. Sí, la verdad es que es como el cómic que me gustaría ver en el mundo, que me gustaría que existiera, pero como no existe, pucha, genial, puedes crearlo yo, pues. También están los libros de Carl Sagan, que también es divulgador y también habla de... Sí. Hay uno que se llama Contacto, donde parece que habla, no me acuerdo ya, pero habla de los tipos de civilizaciones también que podrían existir. Que hay un científico que tenía como una ecuación también para formular eso. ¿Cuántas civilizaciones inteligentes deberían haber en el universo, en la galaxia? Pero es como algo súper así, una bola muy entrete. Sí, genial. Felipe, también caíste en las redes del Gonza. A mí esto me lo hace todos los viernes y me deja te juro, y me quedo pensando y todos los viernes espero que llegue con alguna idea nueva y todo, porque en realidad aquí hay varios que están súper interesados en cosas que si bien se ligan más con la física o con otras áreas, al menos de la biología también pueden sacar algo.
Entonces, qué Sí, rico sí. que hayan podido conversar hoy día y hayan podido tocar este tema, porque de verdad, yo sé que el Gonza va a quedar muy contento, al igual que todos nosotros me imagino. Hoy tuvimos una gran cantidad de público, cosa que no pasa en mis clases, así que te lo agradezco mucho, Felipe. Yo no sé, estamos un poquito pasados en la hora, parece. ¿Pasado? Ah, Nos ya. pasamos como 20 minutos de lo que es, pero está bien para haber tenido un invitado tan importante. Así que no sé si alguien más quiere comentar algo como para ir cerrando. Me imagino que ya hay gente que quiere ir a almorzar, no sé, o tienen clases después o compromisos, pero lo que yo vi, al menos acá en el chat, es que muchos decían que, por ejemplo, Isadora estuvo muy bueno, interesante la presentación, muy buena la presentación, estuvo interesante, como que todos encontraron que era algo como súper novedoso también. Acá dice Esteban, en resumen es una explicación un poco de lo básico acerca de la biología y demostrando de forma atractiva y llamativa a través del arte. También un resumen pequeño del arte y sus factores. Entonces, como que ahí nos resumió todo lo que Claro. alcanzamos a ver hoy día, captaron súper bien el mensaje que nos traía Felipe, así que yo por mi parte te agradezco un montón la disponibilidad que tuviste, la buena onda, los tips. Espero poder robarme algunas imágenes de tu, por favor, que me podrían servir para que mis clases no sean tan fome y sea, claro, mucho más llamativas, de verdad. Nosotros como colegio estamos súper contentos de haber podido compartir este espacio contigo. No sé si alguien quiere decir algo, Fabi, que te veo por ahí, que él es el coordinador, con él hablaste tú, como para cerrar un poco y de verdad, muchísimas gracias. Yo al menos, de verdad, súper contenta y agradecida. Bueno, no, la verdad, agradecer a Felipe las oportunidades. Es súper importante que gracias a la pandemia hemos podido conversar con científicos, con gente que a lo mejor antes ni siquiera habríamos podido conversar. Así que agradecido, Felipe. El viernes, bueno, repetimos esto con tercero medio. Y aprovechar también a los estudiantes, bueno, no sé si lo nombraste, Romina, que la próxima semana también vamos a volver a conversar con otro científico, que es Gabriel León de la Ciencia Pop, que de hecho hoy día vamos a subir ya a todas las redes sociales para los estudiantes de primero a cuarto medio. Así que también para que tengan esa oportunidad de conectarse con Gabriel León, con otro científico, y vamos a hablar respectamente de la pandemia. Agradecí igual de los estudiantes que a la larga se quedaron como más de 30 estudiantes conectados hasta el final, así que es súper bueno. Sí, voy a tener que invitar más gente interesante a mis clases, porque nunca tengo más de 30, nunca, así que, pucha, qué rico. De verdad, Felipe, muchas gracias. Bueno, y en nombre de todos, pues, porque yo sé que, mira, hay varios que todavía siguen conectados, que ya llevamos como casi media hora además, y nunca están tanto rato, así que genial. Muchas gracias, súper Sí, son lindo tu secos. No, trabajo. bueno. Súper No, lindo. gracias a Y ustedes por la invitación. acá lo último, Gonzalo dice, con eso se nota que es brillante, porque se requiere bastante inteligencia el condensar información de manera que alguien no tan inteligente pueda entender fácilmente. Mira, así No, es que no, que no creo que sea un criterio de inteligencia, sino yo creo que es más bien de formación. O sea, si me vienen a mí a hablar de física cuántica, no voy a servir mucho para eso. Yo creo que es combinar, sobre todo hoy en día, que esa es otra corriente también. Las disciplinas hoy en día, o antiguamente se hablaba de que uno estudiaba biología y seguía biología y no se movía de esa carrera. Pero hoy en día lo que exige la sociedad y los tiempos modernos es que en realidad las carreras tienen que ser interdisciplinarias. O sea, no te puedes quedar solamente con una carrera, tienes que buscar una especialidad. Y eso no significa de que tengo que hacer el doctorado, y no, sino que tengo que ver qué es lo que realmente me gusta y cómo mezclar y entrelazar con otras disciplinas. Por ejemplo, la física mezclada con la biología mezclada con la matemática, el arte mezclado con el diseño y la ciencia, etc. Entonces, yo creo que son esas las habilidades que uno tiene que ir cultivando, a fin de cuentas, más que la inteligencia. Esa cuestión es entrenamiento, yo creo, y disciplina a la hora de aprender, y también el querer aprender.
Yo creo que esa es la principal base, yo creo, que estimular lo que uno le quiere hacer también. Justamente. Muy buen consejo también para, no sé, para todos los que, no sé, de repente se enfocan solamente en una disciplina, ir viendo. Hay muchas posibilidades, de verdad. Exacto. Mientras más integral, mucho mejor. Se puede llegar a muchas más personas. Así que, genial, pues. Muchas gracias. De hecho, no sé, pues hace 6 años, si me hubiesen preguntado hace 6 años atrás, antes de renunciar al doctorado, te hubiera dicho, voy a hacer el doctorado, después un postdoc, después me voy a ir afuera, voy a seguir trabajando en un laboratorio, voy a tener mi laboratorio. Ese hubiese sido mi plan de vida. Puede ser un camino completamente diferente. Lo cual también es válido. Pero hay que estar abierto, yo creo, a esas señales que te puede dar el camino. O sea, no solamente quedarte mentalizado simplemente con la idea central de que voy a hacer esto sí o sí, sino que hay desvíos también. Y esos caminos se pueden aprovechar. Se pueden ser otras disciplinas, otras experiencias, y eso combinarlo. Yo creo que lo que sí que hoy día es combinar disciplinas. Sí, es buenísimo. Buenísimo. Muchas gracias, Felipe, nuevamente. Y entonces el viernes nos vemos otra vez. Exacto. Con los Nos de vemos el próximo tercero viernes. medio. Así que bacán. Un abrazo grande. Cuídate mucho. Nos vemos el viernes y que tengas una súper linda tarde. Muy agradecidos, de verdad. Bacán Nos tu vemos, chicos. intervención. Cuídense. Muchas gracias por todo. Igual. Gracias, Felipe. Un Gracias a abrazo. ti.